Alrededor del mundo existen muchas historias sobre el diablo haciendo de las suyas. Leyendas o historias en las que se cuenta cómo el diablo engaña a la gente, ofreciéndoles un pacto a cambio de su alma. No obstante, algunas personas han logrado salir libradas de dichos pactos y otros, desafortunadamente, no. Hoy les contaré 6 de estas historias, en las que el diablo intervino de una manera aparentemente oportuna y en donde, curiosamente, realizó el mismo pacto en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas. Yo soy el documentalista y esto es Los Puentes del Diablo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista número 1. El Puente del Diablo en Arequipa, Perú. El puente Juan Pablo II se encuentra al final de la avenida Ejército, que limita con Cerro Colorado. Antiguamente se llamaba el Puente del Diablo. Según las versiones de antiguos arequipeños, lo sabemos porque así es como lo llaman. Se cuenta en Arequipa que por una subida en Cerro Colorado se encontraba antiguamente una especie de cantina, una de las mejores de toda la Ciudad Blanca. La dueña contrató en primavera a una bella joven para que atrajera clientela. Esta joven con el tiempo se ganó su confianza y comenzaron a quererse como madre e hija. Conforme más crecía la muchacha, sus intereses se iban enfocando cada vez más en un joven ranchero de la zona, con el que después de un corto amorío, concibió a una pequeña criatura. La dueña, indignada al enterarse de la noticia, le propuso a la joven extraerle al bebé. Ella, entre la confusión y el pánico, aceptó la propuesta. Luego de que retiraron el feto, lo arrojaron bajo un puente que aún no tenía nombre. Tiempo después, la misma joven, ya un poco más grande, paseaba por aquel puente cuando de pronto escuchó los llantos desgarradores de un bebé y pensó: ¿qué madre tan desnaturalizada abandonaría a su bebé bajo este peligroso puente? Pensó mientras bajaba dispuesta a recoger a la criatura. Finalmente logró alcanzarla y la enrolló con su manta. Poco a poco la joven se dio cuenta de que los llantos del bebé cada vez se volvían más fuertes y dejaban de sonar como llantos. Ahora soñaban como gruñidos, chillones y perturbadores. Cuando se dispuso a ver en qué condiciones estaba el niño, vio con horror que era el mismísimo demonio, el cual rápidamente la mordió y la arañó hasta dejar su espalda totalmente destrozada. La joven se arrastró a duras penas pidiendo ayuda, hasta que finalmente le dieron atención médica, aunque nunca fueron capaces de creerle. Comparte este video. Desde aquel día, debido a esa historia, aquel puente fue bautizado como el Puente del Diablo, que actualmente ya es conocido como el Puente Juan Pablo II. Número 2. El Puente del Diablo en Kirkby, Inglaterra. El Puente del Diablo,
una notable estructura compuesta de 3 hermosos arcos acanalados y llamado así por haber sido, según dicen, construido por el diablo, es ciertamente inconsistente y en directa contradicción con su carácter general, y el bien que ha salido del mal en este caso es muy notable. Respetando el edificio, la leyenda que casi toda la gente de Kirkby puede contar es la siguiente. Una vaca perteneciente a una pobre mujer se había extraviado a través del río en un lugar conveniente para vadear. Y al no haber regresado con el rebaño del pueblo a la hora de ordeñar, la mujer salió a buscarla. Mientras tanto, el agua había subido considerablemente y, al no poder cruzar el río, la mujer se encontraba en un dilema, ya que su buen hombre, un obrero, y su vaca estaban en el lado opuesto. En este momento el diablo, con forma humana, apareció en la otra orilla, sin duda asumiendo la suave astucia del tentador. Prometió construir un puente, con la condición de que el primer ser vivo que pasara se convertiría en su legítimo premio. La mujer accedió gustosamente. Las tinieblas se profundizaron rápidamente, necesarias para el pensamiento y la acción diabólica, que en este caso se vio frustrada por el pensamiento de la mujer, cuyo marido o ella misma había sido escogido para la víctima que debía propiciar la construcción del puente. A la hora señalada regresó, trayendo consigo un perro y un delicioso bocado para tentarlo. El puente estaba completo y allí estaba el diablo, esperando ansiosamente a su víctima. De repente, al otro lado del puente, ella lanzó el bocado tentador y después el perro. El diablo, viendo lo astutamente que había sido burlado, dio un terrible grito, tan fuerte que despertó a todos los habitantes de la ciudad, que inmediatamente se precipitaron al río para averiguar la causa de aquel gran grito, pensando que había sido una especie de terremoto. En vez de lo cual se asombraron agradablemente al encontrar un puente recién hecho, a través del cual la mujer, acompañada por su marido y el perro, conducían la vaca. Número 3. El puente del diablo en Colombia. Cuentan algunas personas de Cundinamarca que el puente del Común, el que está ubicado en la vía de Bogotá a Zipaquirá, que fue construido por Satanás y los diablillos del infierno. Florentino, un maestro de obra, obtuvo el negocio con el gobierno para construir el puente grande o del Común, pero no tenía dinero para iniciar la obra, y tampoco quien le proporcionara el dinero en préstamo. Resolvió entonces venderle el alma al diablo para que éste le ayudara en su construcción. Dicen que el pacto con el diablo a cambio del alma de Florentino incluyó una cláusula que decía: si el diablo no entregaba el puente terminado esa noche antes de que cantase el gallo, perdería por ese solo evento el derecho de su alma. En la noche de la construcción del puente del Común, Satanás sacó a todos los diablillos del infierno y los puso a realizar esa gran obra. Cuentan que Satanás organizó a todos ellos para que en fila india fueran pasando de mano en mano las piedras necesarias para la obra y así no se malgastara el tiempo precioso.
Cuando la piedra estuvo apilada por completo, comenzaron los diablillos a construir el puente bajo la dirección personal de Satanás. Dicen que el maestro de la obra, Florentino, era muy sagaz. Llevó a un sacerdote y lo escondió muy bien para que el demonio no se enterara de su presencia. Faltaba muy poco para terminar la obra y ya casi cantaba el gallo al clarear el día, cuando Florentino le pidió la absolución al sacerdote. El diablo, muy feliz, estaba convencido de haber ganado el alma de Florentino y dando brincos malévolos dijo: de la uva de la parra, de la canaleta el río, que les vengo yo a avisar que ya Florentino es mío. El gallo cantó antes de que los diablos pusieran la última piedra, y en ese mismo instante el sacerdote bendijo el puente, por lo cual Satanás y todos los diablos cayeron de cabeza al río. Sin embargo, el diablo, lleno de ira por haber perdido el alma de Florentino, lanzó un golpe violento sobre el puente para destruirlo, lo cual hubiera logrado sin las bendiciones adecuadas. Estampada sobre una piedra quedó la terrible pata de Satanás, marcada como venganza por lo acontecido. Número 4. El puente del diablo en Suiza y Francia. Hay una curiosa leyenda relacionada con el puente que se extiende a lo largo de algún afluente del Rin formando la frontera entre Alsacia y Suiza. Cuando este puente estaba siendo construido, surgió una dificultad casi insuperable. Belcebú, siempre dispuesto a ganar un alma humana, se ofreció a ayudar a los constructores con la condición de que el primer ser vivo que cruzara el puente fuera suyo, y envió a uno de sus ayudantes para que les ayudara. El constructor del puente, consciente de la extrema credulidad del demonio, consintió, pero se burló de él, pues tan pronto como el puente estuvo terminado, trajo a una cabra negra y, poniéndola delante de él, la empujó a través del puente. Comparte este video. El diablillo de Belcebú, en su rabia por haber sido burlado, tomó a la cabra por los cuernos y la lanzó por el suelo del puente. Toda persona que vaya a esa parte de Alsacia se podrá dar cuenta solemnemente de que hay un agujero ahí, porque todos los esfuerzos para reparar la brecha siempre se ven frustrados por los demonios de Belcebú. Número 5. El puente del diablo en el lago Gallenbeck, en Alemania. En el lago Gallenbeck, en las cercanías de Friedland, hay una lengua de tierra, probablemente artificial, que se extiende hasta el centro del lago. Se le llama el puente del diablo y se dice que son los restos de un puente iniciado, pero nunca completado por el diablo. Un pastor tenía que conducir su rebaño completamente alrededor del lago para poder llegar a su pasto. Esto le molestaba y un día deseó con una maldición que un puente cruzara el lago. Apenas había expresado este deseo cuando un hombre apareció ante él. El hombre prometió construir un puente en una noche, antes de que el gallo cantara 3 veces, con la condición de que el pastor y su alma le pertenecerían. El pastor firmó el acuerdo
Esa noche, cuando llegó a casa, le contó todo a su esposa. Ella no dijo nada, pero a medianoche fue al gallinero y despertó al gallo, quien pensó que ya estaba por amanecer y cantó 3 veces. El diablo escuchó esto y no había terminado su trabajo, y furiosamente voló por los aires sin terminar el puente. Número 6. El puente que construyó el diablo en Durango, México. Hacia el oriente de la ciudad de Durango se encuentra una hacienda llamada Navacoyán. Está ubicada al lado izquierdo del río del Tunal. En los inicios de este poblado, uno de los gobernadores comprendió la necesidad de mantener comunicación con los pobladores de otro lado del río, cuya corriente dificultaba el paso, especialmente en la época de las lluvias. Así es que trajeron al mejor albañil y se le hizo un contrato en donde se establecía la fecha en que la construcción debería estar terminada, y de no ser así, perdería la mitad de las ganancias. Este reunió a los mejores trabajadores e inició la obra. Pero 3 días antes de expirar el plazo, una terrible tormenta subió el nivel del río y arrastró la construcción casi terminada. El pobre hombre, desesperado, se alejó y se sentó en la cima de una colina. Ya no había tiempo para hacer el puente. No se le pagaría un centavo más y su prestigio como el mejor albañil se borraría. Ya muy entrada la noche, un débil viento que jugaba con su sombrero se convirtió en remolino, y en el centro de este apareció el diablo. Pero era pequeño, de unos 30 centímetros de altura, que se paró al frente de él y le preguntó: ¿qué tienes? El albañil le contó lo que pasaba y el hombrecillo diablillo le propuso construir el puente en una sola noche a cambio de su alma. Sabiendo que se trataba del mismísimo Satanás, el albañil le dijo que le resolvería la noche siguiente a la misma hora y en el mismo sitio. Y así, ambos se marcharon. La noche siguiente, el albañil se dirigió a la cumbre del pequeño cerrito. El hombrecillo apareció tal como se lo había prometido y cerraron el trato. El diablillo tomó al pobre albañil por una pierna arrastrándolo hacia el río, dejándolo sentado a la ribera. Entonces, de manera inesperada se desató una terrible tormenta que duró hasta el amanecer. Para asombro de la gente, el puente estaba terminado, y sobre él, el cuerpo del albañil. Los pobladores levantaron el cadáver para llevarlo donde su familia, pero un furioso remolino se los arrebató, elevándolo por los aires. Inmediatamente salieron al monte en busca del difunto, pero jamás lograron encontrarlo. Yo soy el documentalista y esto fue Los Puentes del Diablo.